Un saludo para los compañeros y para la profesora. Esta vez expondremos el tema de Kenya, el dictador. En un resumen del gobierno de Alberto Kenya Fujimori. Y empezamos por el año 85 con el gobierno de Alan García, que producto de la hiperinflación y del terrorismo le dejó una valla alta para la siguiente elección presidencial, donde compite con Mario Vargas Llosa, que estaba primero en Libertad y luego en el Fredemo, y le gana intentando mostrar de que no iba a ser un choque económico, que finalmente sí hizo. En el año 92, Fujimori se da un autogolpe de Estado, disuelve el Poder Legislativo y llama a elecciones cambiando la Constitución del 93, y en este caso el Legislativo se convirtió de bicameralidad a unicameralidad en elección de congresistas. En el año 95 se reelige compitiendo con Javier Pérez de Cuéllar, le gana las elecciones y se reeligió nuevamente presidente. En el año 97 usa la ley de interpretación auténtica, cambiando a los miembros del Tribunal Constitucional para hacerse camino a la tercera reelección. Por eso es que le nombramos como Fujimori el dictador. En el año 2000, en elecciones fraudulentas, después de boicotear las campañas políticas de Alberto Batrae Carmona y Castañeda Alosio, queda en competencia en segunda vuelta con Alejandro Toledo, a quien le gana en elecciones fraudulentas. Lo posterior que continuó fue una crisis política muy fuerte, porque Toledo, descontento con el tema de la elección fraudulenta, armó la Marcha de los Cuatro Suyos, y en el camino después de la Marcha de los Cuatro Suyos salieron los videos donde se compraban las conciencias de los congresistas y el voto de los congresistas electos por otros partidos para sumarse al equipo y a la mayoría del Congreso que necesitaba Fujimori, la cual tuvo desde el año 93 control total de todos los poderes del Estado. Él fuga del país pidiendo permiso para un congreso en el extranjero, refugiándose en Japón, donde incluso se lanzó como congresista, no siendo electo ya. Él viaja a Chile, no me acuerdo en qué año, viaja a Chile, y en Chile es detenido por la justicia chilena y extraditado al Perú para cumplir sus juicios de lesa humanidad que eran imprescriptibles. Eso en general como resumen de Alberto Kenya Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori se caracterizó por la fuerte intervención del Poder Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, con gran influencia de su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. En 1992, Fujimori realizó su autogolpe, conocido como el Fujimorazo, cerrando el Congreso y reorganizando el Poder Judicial con apoyo militar, argumentando que el Congreso era obstruccionista. Estableció el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y promulgó el decreto ley 25418 para formalizar su gobierno, permitiéndole tomar decisiones unilaterales. Su estilo de gobierno fue autoritario y pragmático, evitando el diálogo con la oposición. Fujimori centralizó la toma de decisiones en la presidencia utilizando decretos de emergencia y de leyes delegadas para gobernar sin el Congreso. Tras el autogolpe, convocó una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución de 1993, el cual redujo los poderes del Congreso y aumentó los del Ejecutivo. Logró extender su mandato más allá de los 2 periodos establecidos, colocando aliados en el Poder Judicial y debilitando su independencia
y eliminando al Tribunal Constitucional cuando cuestionó su reelección, dejando al Ejecutivo sin contrapesos. En el contexto histórico sociocultural, podemos hablar sobre las medidas que se realizó para combatir los grupos terroristas, que era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Esta inteligencia se creó en el régimen de Alan García, dejando paso a que tenga una mayor efectividad frente al terrorismo. Durante el gobierno de Fujimori se logró capturar a los principales líderes terroristas, pero esto dejó a crímenes de lesa humanidad de civiles, teniendo apoyo de las rondas campesinas, de las Fuerzas Armadas, la inteligencia de la policía y del ejército. Juntos contra el terrorismo, las fuerzas policiales están preparadas para servir. Si ves un vehículo extraño estacionado mucho tiempo en un mismo lugar, llámanos de inmediato al teléfono 42 42 42 y asegura tu tranquilidad y la de tu barrio. Siendo la gestión de la inteligencia de la policía que permitió la captura del mayor terrorista del Perú, Abimael Guzmán, se tomaron medidas durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa, la falta de independencia y el equilibrio del Estado, permitiendo que Fujimori y Vladimiro Montesino logre comprar la mayoría de la prensa del país, controlando este poder de los medios de comunicación. La línea editorial de distintos canales, prensas fueron corrompidos con pagos mensuales que se les hacían. Yo voy a hablar del autogolpe de 1992. El 5 de abril de 1992, Fujimori, con el apoyo militar, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución en un autogolpe que marcó el inicio de una era autoritaria. Este acto permitió que Fujimori gobernar por decreto y establecer una nueva Constitución en 1993, que consolidó su control sobre aparato estatal y le permitió intervenir directamente en el Poder Judicial. La reorganización y control del Poder Judicial. La reestructura del Poder Judicial fue una de las primeras acciones tras el autogolpe. Fujimori implementó reformas que incluyeron la institución de jueces fiscales no alineados con su régimen. Se crearon tribunales y se nombraron jueces sin rostro, quienes operaban bajo anonimato para juzgar casos de terrorismo y corrupción. Estos tribunales especiales, lejos de mejorar los casos de terrorismo y corrupción, se convirtieron en herramientas de representación política, permitiendo al gobierno dictar sentencias sin garantías procesales necesarias. Bien, llegando a concluir sobre Alberto Fujimori, él se caracterizó por una progresiva concentración del poder ejecutivo. Los fundamentos democráticos del país, inicialmente elegido en 1990 para enfrentar una grave crisis económica y social. Él adoptó un estilo de gobierno autoritario y personalista. En 1992, justificado para combatir la crisis y el terrorismo, marcó un punto de inflexión al permitirle escribir la Constitución y el considerar el poder. La nueva Constitución de 1993 debilitó los controles institucionales y otorgó mayores poderes al Ejecutivo, facilitando implementación de políticas sin opción efectiva. Inicialmente, por vista de algunos, innecesaria la estabilidad, se sentó a bases de abusos posteriores y el deterioro del sistema democrático peruano. La caída del régimen de Fujimori en el 2000 fue resultado de su intento al poder del más allá de los límites, relevando la fragilidad de las instituciones que había manipulado.